Imaginen esto, un México donde los hospitales públicos tengan los mejores doctores con las mejores instalaciones, equipos y medicinas, donde las escuelas tengan a los maestros en salones bien construidos, con computadoras y sin reventar de estudiantes, donde el transporte público tenga puntualidad de Suiza y no está a punto de colapsar por estar al tope. Si le preguntas a cualquier gobernante o experto, hay algo que nos separa de lograrlo. No hay dinero. A través de un extraordinario esfuerzo de austeridad, tenemos que hacer más con menos. El gobierno de la República se compromete con la austeridad presupuestal. Le toca apretarse el cinturón. Vamos a hacer más con menos. Se va a hacer más con menos, porque se derrochaba mucho. Entonces, por eso pienso que nos va a alcanzar el presupuesto. Que realmente son demandas que son, pues que el presupuesto público no da, que no hay recurso para ello. Pero como suele ser, lo que te dicen no es la historia completa. Escuelas, hospitales, vivienda, transporte, agua, pensiones, seguridad social. Todo eso es lo que podríamos tener si tan solo los ultra ricos pagaran lo que les corresponde. Hoy vamos a imaginar algo radical, ver cuánto dinero le falta al país y cuánto podríamos ganar solo con que los ricos paguen una parte justa de impuestos. Prepárate para enojarte y para imaginar algo mejor. Cuando hablo de que los ultrarricos deben pagar sus impuestos, no solo estoy hablando de Salinas Pliego, por ejemplo. Si has prestado atención a las noticias de los últimos ya casi 20 años, tal vez estarás enterado de la batalla legal que las empresas del tercer hombre más rico del país han tenido para no pagar sus adeudos del SAT. El caso que ha llegado a la Suprema Corte y aún no resuelven es por más de 74,000 millones de pesos. Esto es un monto mayor que su riqueza personal. No hace falta decir que una persona común no puede incumplir con sus impuestos sin que le caiga Hacienda o dejar de pagar semanalmente su deuda por comprarse un refrigerador sin que algunas de las empresas del propio Salinas Pliego te mande buró de crédito. Pero él no está en ningún buró. Él es el dueño del crédito. Las leyes y las reglas son para los demás, no para aquellos en la élite económica. Pero este caso ejemplifica solo la punta del iceberg. Podríamos estar horas hablando de todas las estrategias que tienen para evitar pagar impuestos. Las más conocidas incluyen la contratación de despachos contables premium o litigarlo con los mejores abogados que puedan pagar. O sea, todos. Y claro, llevarse toda la lana que quieran a paraísos fiscales para esconderla. Pero de nuevo, aunque no usen estas estrategias, sigue habiendo un problema. El iceberg sigue siendo más profundo. Y es que la propia ley actual de impuestos los beneficia a ellos a costa de todos los demás. ¿Sabías que los ultrarricos en México pagan proporcionalmente menos impuestos que tú? No es un error, no lo escuchaste mal. Es el sistema funcionando, diseñado para los intereses de la élite ultrarrica a costa del resto. Esto no es único del sistema mexicano. Alrededor del mundo los ultrarricos han capturado sus gobiernos para crear leyes de impuestos a sus términos. Leyes que benefician su acumulación mientras castigan al 99% de la población que lucha por las migajas. Pero México es uno de los países donde está más grosero el asunto. Basta con un simple dato de cómo funciona el sistema fiscal. El año pasado, las personas que tuvieron ingresos mayores a 500 millones de pesos anuales contribuyeron con apenas 0.15 centavos de cada 100 pesos recaudados de impuestos a nivel federal. Les hago saber que este es un país donde el 1% más rico posee el 47% de la riqueza nacional. Déjenme les repito esto. 47%. Casi la mitad de la riqueza del país. Si en México viviéramos 100 personas, solo una de ellas ganaría la mitad de todo lo producido en el país. De cada 100 pesos en la economía, esta persona tendría 47 pesos. Y no es difícil de imaginar. El hombre más rico del país concentra tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana. 63 millones de personas. Es absurdo. Y de nuevo, su contribución a la sociedad, a la construcción de la nación, es mínima. De hecho, tenemos un video al respecto si quieren ver más sobre esto.
que les dejo el link en la descripción y en la pantalla. El punto es que la ley de impuestos, nuestro código fiscal, es un acelerador que continúa expandiendo la brecha entre los multimillonarios y todos los demás. El código fiscal esencialmente funciona como uno de los mecanismos que usa el gobierno para redistribuir los recursos que tiene la sociedad. No se espanten, absolutamente todos los gobiernos redistribuyen la riqueza de un país. Es de hecho una de sus tareas fundamentales. La pregunta que debemos hacernos es ¿hacia dónde se está redistribuyendo? ¿Se está yendo a una pequeña minoría? ¿Se está yendo al 0.001% de la sociedad? ¿Al 0.1%? ¿Al 1%? ¿Al 5%? ¿Al 10%? ¿O se está yendo a la mayoría de la población? Al 99%. Y eso es lo que nos revela el diseño del Código Fiscal, que está manipulado a favor de los ricos. La desigualdad está escrita en la ley. En este punto del video tal vez valga la pena preguntarse, ¿de qué les sirve acumular tanto a los multimillonarios? ¿Cuántos más yates y mansiones necesitan comprarse? De hecho, este es uno de los problemas esenciales por lo que es hasta económicamente insano que exista tal concentración de riqueza. Las personas ricas no consumen lo que ganan, solamente lo acumulan. Si fuéramos más racionales, haríamos que los ricos contribuyeran más a nuestros programas y servicios sociales para expandir el mercado interno de consumo. Básicamente, los más vulnerables gastan una parte más grande de sus ingresos, más bien todo su ingreso, para cubrir sus necesidades más básicas. En cambio, los ricos gastan cantidades exageradamente mínimas para cubrirlas. Literalmente una pizca de sal. El agua y la comida valen lo mismo para todos, pero el costo para sobrevivir con un salario impacta muy diferente a una persona común que a un oligarca. Si todos los recursos se acaparan en el top, en la parte superior de la escalera económica, el dinero no va a circular, solo se guarda, se acumula y provoca el estancamiento de la economía. Si en cambio hubiera una distribución menos desigual de la riqueza, las personas en la base utilizarían sus recursos, sus salarios, para mejorar su condición y estilo de vida, no para acumularlos. Así incluso estimulas a la misma oferta, o sea, la producción de nuevas industrias que suministran a esta naciente base de consumo. Por ejemplo, en este momento, el Estado mexicano gasta menos de la mitad de lo que debería en salud pública. A ver, me explico mejor para aclarar qué tan atrasados estamos en recaudación comparado con otros países. Todo lo que recaudamos es casi igual a lo que otros países gastan solamente en salud. Si el Estado redistribuyera la riqueza hacia la mayoría de la población, podría crear un sistema de salud universal gratuito y de calidad. Esto liberaría de la noche a la mañana el gasto de bolsillo tan extremo y triste que hacen los mexicanos para cuidar de la salud física de sus más cercanos. Piénsalo como si fuera una especie de salario social que realmente cubriera con calidad los derechos que constitucionalmente el Estado está obligado a garantizar para toda la población y que te permitiera al fin usar tu salario personal para cubrir todos los gastos que has tenido que postergar año tras año porque ahorita no te está alcanzando. Mejorar tu alimentación, arreglar tu automóvil, pintar tu hogar, comprar buenos zapatos para tus hijos. Pero para los realmente ricos, la finalidad de su acaparamiento de recursos no tiene ni siquiera una lógica comercial. Acumular recursos significa que acumulan poder político, que utilizan para tener una influencia desproporcionada sobre nuestra sociedad y para sus intereses, que les permite mantenerse en su posición jerárquica sobre todos los demás y que utilizan para comprar a los políticos que diseñan leyes a su favor, como justamente la ley de impuestos. Es fácil de comprender entonces que para redistribuir el poder hay que redistribuir los recursos. México no es un país pobre. México es rico y muy rico. Solo su población es pobre. El problema del sistema es que solo unos pocos se benefician. Solo unos pocos acumulan indiscriminadamente, mientras la mayoría vive al día. Así que para financiar lo que la nación necesita, erradicar la pobreza, garantizar la atención médica universal, desarrollar la infraestructura, combatir el cambio climático, invertir en las comunidades y muchísimo más, los superricos deben pagar su parte justa. Existen varias propuestas, pero hablemos de una de ellas,
la desarrollada por la organización internacional Oxfam y que presentaron al Congreso hace apenas unas semanas. El plan busca aumentar la recaudación en aproximadamente un 20%, 1 billón de pesos más a los más de 9 billones que en 2024 el Estado mexicano recaudó, con una reforma a 5 impuestos para que las grandes fortunas contribuyan más. Entre ellas incluye modificar el impuesto predial para que sea más justo y progresivo, para que paguen más los que tienen más y mayores propiedades, ajustar la tenencia al valor del vehículo y su impacto ambiental, restablecer el impuesto a las grandes herencias, añadir un impuesto a las fortunas superiores a los $1,000 millones que solo poseen realmente como 22 personas en el país, y unirse a otros países del mundo para establecer un impuesto mínimo global del 2% a las 3,000 personas más acaudaladas del planeta. Enfoquémonos solamente en un impuesto para que puedan dimensionar cómo cambiaría el país si lo aplicáramos. Se propone restablecer el impuesto a las grandes herencias, sucesiones y donaciones, que antes sí teníamos, pero que actualmente están exentas de pago de impuesto por un pacto entre el poder económico y político en 1962. El impuesto iniciaría para transferencias de riqueza que sean montos mayores a $1 millón, que son como 20 millones de pesos, a una tasa del 2.5%. Esto realmente significa que el 99.7% de la población no tendrá que pagar absolutamente nada. Solo afecta a una élite del 0.3% superior. Pero no acabaría ahí. De transferencias de más de 100 millones, contribuirían una tasa del 5%. Y transferencias de 1,000 millones con un 10%. Recuerda, este último umbral solo incluye a 22 personas que son actualmente milmillonarias en México. La estimación más conservadora espera recaudar 398,000 millones de pesos en la siguiente década. Oxfam también incluye posibilidades de inversión a partir de lo recaudado, y solo con esta recaudación conservadora se podría cubrir por 15 años el costo total de operación para electrificar 12,480 líneas de transporte, equivalente a la línea 3 del Metrobús de la capital. Esta es una línea con 81 autobuses, con una capacidad de 160 pasajeros por vehículo, que realiza aproximadamente 180,000 viajes por día en una ruta de 22 kilómetros, con 5 terminales y 33 estaciones intermedias. Solo por un segundo imagínate qué tanto cambiarían nuestras ciudades si tal magnitud de inversión en infraestructura y transporte público se hiciera realidad. ¿Cuántas decenas de millones de personas que usan el transporte público mejorarían significativamente su día a día si tan solo el 0.3% de la población contribuyera con una fracción muy modesta, con una pizca de las fortunas que heredan? Te aseguro que ninguno de estos individuos va a dejar de ser multimillonario por pagar este impuesto. Les pedí en este video que soñaran en grande y se imaginaran un futuro mejor. Recuerden, esta propuesta de Oxfam es una de muchas que académicos y expertos han desarrollado en los últimos años. Les comparto algunos de los planes y reportes para que puedan estar enterados en la descripción del video. Hay cientos de oportunidades y esquemas que se pueden usar para mejorar nuestra recaudación a la oligarquía económica. De hecho, ya que estamos tan atrasados en este tema, podemos inspirarnos de la mayor parte del mundo, que recauda muchísimo mejor que nosotros y por lo tanto tienen sociedades democráticas mucho más funcionales, mucho menos desiguales y con mucha más cohesión social. A diferencia de lo que se cree, los países ricos tienen gobiernos con presupuesto suficiente para enfrentar los retos en sus sociedades y asegurar los derechos fundamentales de su misma población. En el caso de México, su capacidad está hasta detrás de países subdesarrollados y pobres. Tenemos muchísimo para aprender. Pero imaginemos más allá. Una de las propuestas de Oxfam a México incluye liderar la implementación de un impuesto mínimo global a las 3,000 personas milmillonarias que existen en este planeta. Esto para abolir la evasión y paraísos fiscales y la competencia al fondo que enfrentan a países enteros con el fin de ofrecerle una menor tasa de impuestos a los capitales multinacionales. Si la ley fiscal mundial se hiciera, todos los países cooperarían a que al menos todos los milmillonarios paguen un mínimo común, un 2, 3, 5% o lo que decidamos
de su fortuna en cualquier parte del mundo donde realicen sus operaciones. Según la estimación que han hecho los expertos, si fuera del 5%, sería suficiente para acabar el hambre mundial, combatir el cambio climático, al ayudar a financiar la transición energética y ayudar a los países a cumplir con todos sus objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. México tiene la tarea histórica de acompañar a sus pares en asegurar nuestro futuro y nuestro bienestar colectivo como humanidad y como mundo. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Nos hace cuestionar cómo funciona el orden económico global y a quiénes realmente beneficia. Nos hace cuestionar dónde están realmente los centros de poder. Lo que es seguro es que tenemos una tarea crucial para cambiar el rumbo de nuestro futuro colectivo. Otro mundo es posible. Hagámoslo realidad.